¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos una vez más a los en vivo, los especiales de Ole Mano Comunica. Hoy ya es jueves 4 de junio, esto va pero volando, ya en 7 días tendremos la inauguración del Mundial de Fútbol. Ya hoy la selección Colombia viaja a Estados Unidos para empezar lo que es ese sueño de los colombianos, no solamente de esos 26 jugadores, sino de todo un país de 53 millones de colombianos que esperamos haga una mejor representación que la que tuvo en Brasil, en donde llegó a los cuartos de final. Hoy, como siempre, nos acompaña nuestro amigo, colega, abogado Oscar Javier Gómez, en la parte técnica Joel González y quien les habla Marta Isabel Martínez. Hoy tenemos un invitado muy especial. Estamos hablando que también faltan que escasos 17, 18 días para la segunda vuelta de elecciones para escoger presidente en Colombia. Entonces ya les estaremos contando quién es nuestro invitado. Pero iniciamos de una vez, Oscar, ¿qué tal? Buenos días. ¿Y cómo va ese tema de las pensiones, que es nuestro tema principal, como siempre, aquí en los en vivos? Buenos días, Marta, y a todas las personas que a esta hora se unen a este en vivo de Ole Mano Comunica. Pues bien, es un tema que siempre va a estar, es un tema que siempre va a estar y que lo hemos dicho, siempre va a estar porque es un tema imprescriptible. O sea, usted pudo haber trabajado, ya lo hemos dicho varias veces, le hacen falta semanas por allá del año 1970 que usted trabajó, se pueden solicitar de cualquier año donde haya trabajado, el 80, en fin, se pueden solicitar esas semanas, contrario a otros derechos que infortunadamente son prescriptibles y pues se pierden si no se hacen dentro del tiempo que la ley exige, las pensiones pues afortunadamente son imprescriptibles, pero muchas personas dejan pasar esa posibilidad, olvidan que algún año trabajaron, que una semana, un mes, unos meses, un año, su empleador no le cotizó, por no estar pendiente de eso, inclusive se han dejado de pensionar, están todavía en esa posibilidad, en esa discusión, inclusive legal para pensionarse. Entonces los invitamos a que estén pendientes de este en vivo de Ole Mano Comunica. Aquí les vamos a aclarar todas sus dudas que tengan en relación con ese tema de las pensiones en Colombia. Bueno, vamos rápidamente con tres interrogantes de personitas que nos han visto, que nos escriben tanto al celular como por interno aquí en Facebook y que precisamente tiene que ver con pensiones. ¿Cómo es que es el número para que la gente recuerde a dónde nos puede escribir? 311-619-5671. Y el 315-378-7964. Mire, nos escribe una señora Clara Beltrán. Ella actualmente vive en Estados Unidos. Tiene 20 años en Estados Unidos, pero me dice ella que ella fue de la parte administrativa de una empresa aquí en Bucaramanga, en el área metropolitana, una empresa muy buena, muy de trayectoria aquí en el departamento de Santander y que estuvo cerca de 7 años. Ella dice, pues a mí me pareció, ya viviendo en Estados Unidos y con el tiempo que llevo buscando su pensión allá, me imagino yo, porque esa parte sí no la tengo muy clara. Nos dice Clara, ¿qué puede hacer ella con esos 7 años? Ella sabe, imagínense, eso tuvo que ser en la década de los 80, y dice ella que nunca, no sabe ni siquiera en qué fondo le estaban cotizando. O sea, me parece que es una situación, no sé, como para analizar de fondo. Y ella dice, si yo tengo algo ahí de platica de pronto esos 7 años, porque yo sé que nosotros teníamos salud y teníamos todas las garantías de ley de esa empresa, porque es una empresa aún reconocida y muy grande, y ella sabe que tiene eso ahí, ¿qué puede hacer? Bueno, de entrada uno podría decir que es difícil porque el que primero tiene que recordar es el mismo trabajador, en dónde trabajó. Pero si es una empresa que todavía está viva con la personería jurídica, en fin, ella se puede comunicar y simplemente preguntar en dónde hacían los aportes. Y ya cuando se establezcan dónde hacían los aportes, si se hacía si es antes de 1994, no se podía haber hecho en un fondo privado porque financiaron a partir de 1994. Entonces estaríamos hablando de Colpensiones. Y si ya sí fue después de 1994, pues es posible que se haya hecho esos aportes, se le hayan colocado a ella en un fondo privado. Y recordemos que si es en un fondo privado, existe la devolución de aporte, le podrían devolver ese dinero, y si es en Colpensiones, pues se podría hablar de una indemnización sustitutiva, pero igual, si es en los dos, si ella necesita ese tiempo para completar la pensión de acuerdo con lo que haya cotizado en Estados Unidos, se pueden sumar los tiempos para que eso le sirva para obtener finalmente su pensión. Me parece, no sé, mire, con los interrogantes que nos hacen, que de pronto las empresas, me imagino que anteriormente era pues más difícil, los mismos empleadores debieron ser como más claros con la gente, explicarles un poco el tema de pensiones, porque mire, nos escribe esta señora Claudia Vesga, me dice ella que va a cumplir 57 años,
y ella lleva trabajando muchísimo tiempo en una empresa, yo creo que más de 20 años, y me dice que ella realmente cree que nunca le hicieron los aportes pertinentes para tener la semana. Va a cumplir la edad, pero que ella cree que la empresa, porque estaba mirando ese tema y como que hay algunos vacíos en los años en los que ella trabajó. Entonces, ¿yo ahí qué hago? Yo tengo pruebas de que yo estuve en esa empresa más de 20 años, pero esos 20 años no me los han cotizado. ¿Hay qué puede hacer? Primero que todo, solicitar la historia laboral y establecer exactamente esos periodos omisos, esos espacios en donde no aparecen las cotizaciones. Y si está completamente segura y tiene las pruebas, primero presentar un derecho de petición a la empresa, y si la empresa le responde negativamente, no quiere solucionar, pues ahí pues sí tendríamos que hablar de una demanda laboral. Pero efectivamente, lo más importante en todo tipo de procesos son las pruebas. Si las tiene, pues se puede, lógicamente, que pelear por esos tiempos que debe tener y no tiene en este momento en su historia laboral. Para terminar y recordándole a la gente, el próximo martes tendremos nuevamente un invitado relacionado con el fútbol para que nos cuente cómo ha sido ese proceso precisamente de pronto pedir a los equipos de fútbol donde estuvo, cómo hace para recuperar esa plática que no le consignaron, que era de pensiones. Hay un señor Miguel Jaimes, él me dice que jugó cerca de 7 años nada más en un equipo aquí local y un equipo de la costa, un equipo que ya no existe, que se llama Unicosta. Entonces él dice, ¿cómo hago yo para saber? En el equipo local nunca me dijeron que me han consignado, creo que nunca consignaron. Y además de eso, en el equipo de la costa, ese equipo ya no existe. Entonces, ¿qué cómo hacer? ¿A dónde pudiera él acudir? Él tiene pruebas con camisetas, con carnets, gente que lo vio jugar, pero no fue una figura destacada desde la que uno veía todos los días en los partidos y demás. ¿Qué puede hacer él para de pronto mirar si tiene esa platica, cómo la puede recuperar? Bueno, primero que todo con las fotos que dice que tiene, porque vuelvo y digo, pues las pruebas es lo más importante. Y en los procesos que hasta el momento se han dado específicamente, el que yo siempre nombro hablando de los jugadores de fútbol, el que llegó a la Corte Suprema de Justicia, el caso de Miguel Escobar, se hizo con fotos, con testimonios, el de Julián Martínez Silva, que fue aquel jugador de fútbol que estuvo en Bucaramanga, en el Cúcuta y en el Deportivo Cali, presentando fotos, presentando testimonios, presentando, digamos, carnets, en fin, cualquier situación de esas se puede solicitar. Si es en el equipo que todavía se mantiene, es mucho más fácil. Ya el equipo que no existe definitivamente por ningún lado, ya así como decía el profesor Humberto Ortiz, se torna muy dificultoso. Pero hay equipos que han cambiado de uno a otro. Yo coloco el ejemplo, Alianza Petrolera. Alianza Petrolera ahora es el Alianza Valledupar. Pero si hay un jugador que haya actuado en Alianza Petrolera y ahora está en Valledupar, no puede decir que ya no puedo, no. Ellos sí. Se sigue, claro que sí, se sigue. O equipos que, por ejemplo, cambiaron el nombre, el Junior era el Junior de Barranquilla y ahora creo que es Club Social Deportivo, no sé qué, algo así. Entonces, de igual manera, porque entonces los títulos, las estrellas, si Junior obtuvo estrella 1977, 1980, debían de dejarle esas 2 estrellas al Junior y las que obtuvo después, entonces al otro Club Deportivo Popular Junior, no sé, tendrían que no colocárselas al mismo equipo, sino poner 2 equipos. Sigue para lo que conviene sí, para lo que no conviene sigue siendo no. de todas maneras el mismo equipo, entonces no hay inconveniente. El que ya murió, o sea, hay personas naturales que somos, digamos nosotros, si nosotros morimos, se extinguen todo tipo de obligaciones. Si usted tiene una obligación de orden penal, por decir algo, ya se extingue la acción penal si usted muere. Igualmente las personas jurídicas pues fallecen cuando ya definitivamente se acaban, entonces tampoco ahí habría nada que hacer en ese sentido. Bueno, esos fueron los 3 interrogantes de hoy. Ya saben, si tienen alguna duda, quieren conocer de pronto lo que puede pasar con su pensión, nos pueden escribir tanto por mensaje interno a Facebook y si no, a nuestros números personales. ¿Cuáles son? 311-619-5671. Y el 315-378-7964. A propósito de futbolistas, el martes tuvimos a Kiko Barrios, la gente le gustó mucho esa entrevista. Estaremos con él nuevamente, porque yo creo que en mitad de la historia de Kiko, cómo fue de pronto esos últimos años, temporadas como jugador, y luego cómo inicia esa carrera como técnico. Nos escribieron algunas personitas, todos han ganado las banderitas, los pines que les hemos dicho. André Felipe Barrios me dijo y me escribió que era familiar de Kiko. Vamos a preguntarle a Kiko de todas formas. Mire, él viene de Arenales Campestre de Girón.
Y ahí nos escribió por Facebook y él se gana una de las banderitas. Entonces ya sabe, Andrés Felipe, para reclamarla, nos avisa, nos escribe y con gusto se la entregamos. También Juan Sebastián Guerrero, otro hincha del Atlético Bucaramanga que ha ganado una banderita, lo mismo que JP González. Entonces son 3 personas que han ganado banderita y que podemos estar entregándosela. Ustedes nos dicen cómo hacemos para hacérselas llegar o vienen y la reclaman directamente con nosotros. Vamos ahora sí con nuestro invitado de hoy. Tenemos a Julio Acelas, yo creo que lo han visto, lo he visto en estos días en Caracol Televisión. Cada vez que hay un tema de pronto mirando esa parte política o temas de seguridad, es un referente ya aquí en Santander, lleva muchos años trabajando los 2 temas. Él es politólogo, es historiador, es el director del Observatorio Ciudadano de Seguridad y además es estudiante de doctorado de estudios políticos de la Universidad Externado de Colombia. Lo hemos invitado porque estamos en plena campaña para segunda vuelta en estas elecciones presidenciales y pues le damos la bienvenida, Julio. ¿Qué tal y cómo ve el ambiente? ¿Cómo vio a Colombia en estos días con cara a la primera vuelta que finalizó el pasado 31 de mayo? ¿Qué tal? Buenos días. Marta, gracias por la invitación y a toda la audiencia del programa. Sí, estamos en un periodo electoral, vamos, digamos, en 2 semanas a la segunda vuelta donde ya se define todo, pero por lo que ha pasado es muy factible que todo ya esté definido. No va a pasar nada extraordinario, un poco por la coyuntura política y como se ha dado el debate y la coyuntura y todos los sucesos, ¿no? Tenemos un presidente que se volvió actor de elecciones. Eso casi nunca lo habíamos tenido. Los presidentes toda la vida tienen sus candidatos y mueven, digamos, internamente, logística, recursos, qué sé yo. Pero este presidente que tenemos se volvió un actor público, sin ningún límite, incluso violando la ley. Ayer nos enteramos que lo llaman la indagatoria ya, la comisión de acusaciones por los temas de los topes, que ya hay una decisión judicial del Consejo Nacional Electoral. Entonces, ese es un factor que ha, digamos, alterado mucho la campaña. Y un segundo factor es que tenemos por primera vez un gobierno de izquierda en el poder. Jamás habíamos tenido eso. Y es un gobierno de izquierda que está terminando y que pretende reelegir un sucesor. Y ha despertado igualmente tanto lealtades y emociones, por un lado favorables, muy favorables. Candidato Cepeda marcó 41%, que esa es la popularidad más o menos de Petro. Sí. Pero también ha despertado un sentimiento, muchas emociones y una oleada muy fuerte de antipetrismo, de antiizquierda. Como quiera que Colombia, sociológicamente es un país, sociológica y culturalmente hablando, es un país conservador, es un país godo, es un país de jerarquías, y un gobierno de izquierda, eso era una cosa contra natura, ¿no? Contra natura, pero bueno, ganó la vez pasada limpiamente y ya hay, digamos, un ejercicio de mostrar de 4 años. Realmente lo que pasó el domingo, que fuimos a las elecciones, fue a contestar una pregunta. ¿Usted quiere que el gobierno llamado del cambio de Gustavo Petro continúe y profundice las decisiones que ha tomado? ¿Usted quiere que siga con Cepeda? ¿Usted quiere que eso cambie? Porque eso ha generado mucho daño. Entonces, si usted quería que cambiara, votaba por Pedro Asprilla, como efectivamente pasó. Y si usted quería que cambiara, que continuara, votaba por Cepeda. Ahí digamos que se centró todos los focos de los electores. Una mínima votación, digamos, se mantuvo en el centro. Contrario a elecciones anteriores, que el centro estuvo a punto de definir la presidencia y era un sector de población altísimo. El centro llegó a marcar arriba del 20, 25, 30%. Hoy con Fajardo y los candidatos que no estuvieron en las dos polaridades, digamos que el centro es un factor pequeño, estamos hablando de 3,5, 4 millones de votos, que paradójicamente van a terminar decidiendo no los candidatos, sino los electores que no votamos ni por una polaridad ni por la otra, paradójicamente van a terminar definiendo la elección. Pero recordamos a Sergio Fajardo, fue candidato presidencial y perdió con Santos.
O sea, ¿era muy fuerte en ese momento como el centro? ¿O ese centro era más de izquierda o cómo fue? El centro es una cosa muy variopinta. Hay centro derecha, centro izquierda, si uno lo quiere medir por lo ideológico, pero en Colombia centro es lo que en la calle se llama indecisos, o que no sabe, no responde, y que no está, digamos, alineado con una propuesta extrema. En este caso, la derecha extremista de Uribe, o en el otro caso, la derecha radical de Petro. Entonces, quienes no están ahí se les llama centro. En el mundo, digamos, hay otra, se introducen otros matices, ¿no? Se introducen otros matices, por ejemplo, hay países de Europa donde el centro prácticamente no existe. Y el centro lo concita a la izquierda. Por ejemplo, en España el PSOE, el Partido Socialista, agrupa tanto los sectores radicales de izquierda, que son minoría, como la mayoría de la gente, digamos, de centro. Y la gente que no piensa así, que está en el otro espectro ideológico, vota por el Partido Popular, por Vox, que es un sector de extrema derecha. Y digamos que el centro no hay un partido que diga yo soy de centro. No. El centro lo tenemos muy, muy fuerte en América Latina. En Estados Unidos no hay centro. No. La gente que aquí en América Latina se llama de centro, que no está en los extremos, que tiene posiciones, digamos, conciliadoras, está en el Partido Demócrata. Entonces, ese tema del centro es... Pero bueno, son 3 millones de votos que van a terminar definiendo. Entonces, ¿quién se los va a ganar? Esa es un poco la pregunta y el diseño de las campañas estos días. A mi juicio, no va a pasar nada diferente. Yo creo que Cepeda y el proyecto de Petro, sobre todo aupado por él, perdió las elecciones la noche misma que conocimos los resultados. Porque la campaña de Cepeda se debate en que si el líder es Cepeda el candidato o si el líder es el presidente. Esa dicotomía y sobre todo negar los resultados cuando la registraduría ha sido una institución. Colombia es un país de instituciones y las instituciones las defienden. El ñero, perdónenme la expresión, de la calle, la gente excluida, como el multimillonario. ¿Y qué son las instituciones? No es seguir la ley, no. Las instituciones es cuando una señora que tiene sus ahorros en una caja de ahorros en el banco, que deposita 10.000 pesitos, y un día necesita ir a sacar 200, 300.000 pesitos para una calamidad de un hijo, para un viaje, para comprar una silla, va al banco y existe la confianza en el banco y la certeza de que el banco le va a dar los 300 durante 10 años. Eso se llama creer en las instituciones. Y en Colombia, todo el mundo creemos en las instituciones, que tienen que ver con reglas de juego, con leyes que se cumplan, con instancias que funcionan. Entonces, todo el colombiano promedio es institucional. Creemos en las instituciones. Y cuando el presidente nos sale a decir que hubo fraude en las elecciones, cuando la registraduría ha mostrado tener un desempeño con algunos problemas que se solucionan, ha mostrado tener un desempeño, digamos, óptimo, creíble. Entonces, esa misma noche yo creo que la campaña de Cepeda sufrió un golpe terrible. Al otro día él salió a decir que no, que las evidencias que él tenía no indicaban fraude. Ya hoy el presidente desmontó la constituyente, que la había upado desde el día 1 como un San Benito, como un garrote contra su oposición, contra el Congreso. Un proyecto presidente que no tiene forma. Pero bueno, entonces yo creo que el escenario está así. Y en ciencia política tenemos un axioma. No es mío, por supuesto. Hay cambio de gobierno porque la gente cambia el voto. Muchísima gente que votó por Uribe en el 2002, 6, 10, volvió a votar por Santos, que se situaba en el espectro de derecha. Mucha gente se cansó y decidió cambiar de voto y votó por Petro hace 4 años. Y muchísima gente que votó por Petro en la idea de que aquí había
que saldar una deuda social con mucha persona jodida, excluida, después del estallido social. Muchas personas que venían del espectro de la derecha votaron por Petro, fácil. Gracias a que la gente cambia el voto, cambia el gobierno, y mucha gente que estuvo con Petro, estoy segura, mucha gente que no votó hace 4 años votó por Petro, y mucha gente que votó por otros candidatos. Así es. Usted dijo, Julio, al principio que, de acuerdo con lo que pasó ahora en la primera vuelta, todo pues parece estar definido. Eso indicaría que entonces cualquier persona, todos, cualquiera podríamos decir, bueno, eso quiere decir que entonces De la Espriella va a volver a ganar y va a ser el presidente. Se presentaría, es posible que se presente algún fenómeno que no sé cómo se pudiera llamar, que volteara, pues estoy hablando de algún fenómeno, digamos, legal, no hablo de por legal, debajo, no, sobreviniente, como se sí, dice, sí, exactamente, algo quisiera en la cambiar, legislación, porque que no sea electoral. legal uno puede pensar muchas cosas, pero algún fenómeno legal, por decir algo, porque ya se empezó a hablar que los de Claudia López entonces van a votar, que los del Paloma dijeron que uno se vota, los votos son para Abelardo, entonces que como Oviedo no quiso Abelardo, entonces que entonces se van para Cepeda. Esa situación alcanza desde ese punto de vista para que de pronto las cosas cambien y se voltee, como dicen por ahí, la torta. Puede pasar de todo. Puede venir un hecho de naturaleza legal, puede venir un hecho mediático, un escándalo, una imagen, una foto, una opinión absolutamente, puede pasar de todo. Puede pasar de todo. Digamos como un hecho sobreviniente, que lo aproveche la otra candidatura. Pero, digamos, dos valoraciones. La mayoría de gente que no votó por Cepeda ni Petro, por Cepeda y De la Espriella, es gente que en primera instancia dijo no voto por los extremos. Yo quiero cosas diferentes. Votó por Paloma, por Cepeda, por Sergio Fajardo, por Claudia o por el del Balín. Botero. La mayoría de los votantes de Paloma se fueron en primera vuelta para De la Espriella, y lo que quedó cerca de no alcanzaron 2 millones, una votación muy baja. La mayoría de esa votación tiene profundas empatías con la votación de La Espriella. Ahí hay una empatía porque están situados en un espectro de derecha. Pero yo quiero. No. Oviedo es un candidato decente. Es un misterio saber de esa votación de Paloma cuánto es de Oviedo y cuánto, eso nadie lo sabe. Pero hay un factor importante. Oviedo salió a decir que no se alineaba con nadie. Con nadie. Y digamos que un sector importante de la votación de Paloma, que es de Oviedo, que no sabemos qué cantidad, eso es un misterio, digamos que se puede abstener o puede votar por Cepeda. Pero no sabemos. Yo lo que percibo, que es una percepción, una posibilidad, porque no tengo una medición, nadie la tiene, es que la votación importante de Paloma, lo que quedó se va a terminar donde De la Espriella. La mayoría de la votación de Fajardo, mucha va a votar en blanco. No le satisface ninguna, ¿no? Si no hubiera definido en primera. No se van para De la Espriella pensando en Antioquia, por ejemplo, donde quedó tercero. Habrá un sector que se va por donde se pega, para donde se pega. Por ejemplo, Santander. Los verdes que tuvieron peso en Santander hoy están derrotados, según las últimas elecciones, se comportaban igual que la gente de Fajardo. Pero ellos llegaron en el último periodo, llegaron y trabajaron con el pacto histórico. El jefe de todos ellos era Carlos Ramón, el prófugo, que era la mano derecha de Petro. Está bailando en Nicaragua. Pero eran verdes. Digamos, esos verdes no obtuvieron ninguna curula en marzo, el senador y un representante de la Cámara, pero han mostrado acciones y decisiones en favor del gobierno nacional. Digamos que esos sectores van a votar por Cepeda. Pero unos sectores, digamos, pequeños. Fajardo sacó en Santander
una votación muy pequeña, muy pequeña. Y en Santander no es el mejor indicador, porque aquí la mayoría, Santander, un dato que yo daba en Blue Radio que días, Santander y Norte de Santander, Santander 64 y Norte 75, son los departamentos más antipetristas de Colombia, por encima de Antioquia. Sí. Norte 75, Santander 64 y Antioquia 64. O sea, los Santanderes es el bastión de la derecha en Colombia. Entonces, digamos que un sector de Fajardo, como pasó la vez pasada, mucho fajardismo en Santander, que fue una votación alta, se fueron por Duque. Sector pequeño por Petro. Pero eso no lo sabemos. No lo sabemos porque así el candidato se defina. Fajardo no se va a definir, sacó un decálogo. Oviedo no se va a definir. Claudia, tengo entendido que va a terminar haciendo un acuerdo con Cepeda, pero Claudia no sacó arriba de 200.000 votos, eso no es mucho. Y el resto de candidatos que sacaron de 10.000 a 100.000 votos. Esos votantes, estadísticamente, hay más posibilidades de que voten por De la Espriella. Dos interrogantes. Bueno, usted es historiador. Retrocedamos un poco. Estamos hablando que Santander y Norte de Santander son de una base en este momento antipetrista. De derecha. Son de derecha. En este momento pudiéramos pensar, y aquí no nacieron algunas guerrillas, aquí de pronto, mire, estuvo Convergencia Ciudadana, que venía del M19, aquí nació el partido Alianza Verde también, que ahora es el Partido Verde. Entonces, ¿cómo analiza usted eso? O sea, si se supone que vienen de un sector que era de izquierda. No, excelente punto. Yo estoy ahí terminando una tesis de doctorado sobre eso y trato de comprender eso. Pero yo me voy a más atrás incluso. Aquí nos vendieron desde la escuela, yo estaba muy niño, y a mis papás le vendieron el relato de que el santanderiano era revolucionario, nos citaban a Galán, los comuneros, que no nos la dejábamos montar, que protestábamos por todo, que éramos... Todavía nos han... Hoy el himno de Santander nos repite santanderiano. Entonces, esa mítica, eso es un mito, la construyeron la élite santanderiana de la independencia y posindependencia. Y se afianzó hasta hoy, en la segunda mitad del siglo XIX, cuando en Santander existía, o nos llamábamos, Estado Soberano de Santander, que era un país federalista, y el Estado Soberano de Santander se caracterizó por ser un Estado liberal radical, del libre cambio, de las ideas de la ilustración. La masonería tuvo mucha fuerza, los presidentes se la jugaron por la educación, pero además aquí se organizaron, de las 25 guerras civiles contra el gobierno nacional que funcionaban en Bogotá, se organizaron la mayoría de las guerras, entre ellas las últimas que nos derrotaron, que fue la guerra de los 1000 días, que selló ese capítulo. Entonces, ese mito de Santander, ¿no? No nos dejamos, liberales, radicales. Ese mito prácticamente se vuelve hegemónico en la segunda mitad del siglo XX. Pero derrotados. Los comuneros fue una derrota terrible. Pero de la derrota, a Galán y sus amigos los secuestraron, los decapitaron, los cercenaron, los mataron, los enterraron en sitios diversos, los defenestraron, y a los que se habían movilizado a Zipaquirá los devuelven, los engañan. Pero sobre esa tragedia nos construyeron un mito heroico, ¿sí se dan cuenta? Porque los mitos son eso, que todavía subsiste hoy. Entonces, hasta los comicios de los 2000, aquí hubo un cambio del mapa político radicalmente. Antes de los 2000, gobernaban lo que llamamos los varones electorales. La generación de Serpa, José Luis, acabó de morir uno, Tito Rueda, Norberto, Eduardo Mestre. Los tradicionales, ¿no? Los varones se les llamaba, que eran o liberales o conservadores. Santander, electoralmente, en todo el Frente Nacional tenía mayoría de personas que votaban por
candidatos de ellos liberales. Y había 2, 3 senadores conservadores, históricos. Darío Marín Vanegas, Enrique Barco Guerrero, Ciro López Mendoza. Y esa votación estaba circunscrita o a García Rovira, una parte, al sur de Santander, está circunscrita. Y el resto votaba liberal. Cuando eso no existía, el adscriptor derecha-izquierda. El Partido Liberal y sus liberales, o unos eran, digamos, socialdemócratas de centro como Serpa, que tenía su propio movimiento, o otros eran otros de derecha, pero liberales. Y los conservadores, igual, habían conservadores muy progresistas de izquierda, los que lideraron la paz de Betancourt, ¿cierto? Sedano, Faisal. Faisal era un hombre de centro izquierda, pero era en el Partido Conservador. Pero también en el Partido Conservador había gente muy de derecha. Esa adscripción no existía. Eso es muy reciente. Entonces, la derecha y la izquierda estaban en los partidos tradicionales. Pero el mito se afianzaba porque se decía que Santander era mayoritariamente votaba liberal. Pero no era un liberalismo ideológico, sino era ahí porque el candidato estaba en el Partido Liberal. Eso se decantó con Convergencia, con Hugo Aguilar, que llega, un outsider se llama, igual que la Espriella, sí. Son outsiders. Santander, yo escribí un artículo perdón que hable. Como decía Nera Rodolfo. Sí, yo escribí un artículo hace meses que decía Santander, tierra fértil de redentores, caudillos y outsiders. Nosotros somos tierra fértil para eso. Y no es ahorita. El anapismo, Rojas Pinilla, tenía su cuartel en Santander. En el año 71, 70, de 15 concejales de Bucaramanga, 12 eran anapistas. Entonces ese mito se cae cuando llegan unas élites emergentes que se aliaron con los malos, con los paramilitares, Hugo Aguilar, Convergencia, que venían de la izquierda, de los sindicalismos del M-19, pero que también había un sector del Partido Conservador, se alían y eligen a Hugo Aguilar y por primera vez en la vida derrotan esa hegemonía del Partido Liberal. Eso es una cosa histórica. De allá hoy se ha consolidado una matriz en los ciudadanos de lealtades político-electorales de centro derecha y derecha. De allá, entonces, Santander se ha orientado electoralmente en las elecciones desde allá por proyectos y candidatos situados en la centro derecha y la derecha. Aquí Uribe tuvo una votación importante. Serpa, cuando fue candidato, ganó por un más estrecho margen, ganó, pero presidencialmente Santos perdió en la primera, si no es por el apoyo de la izquierda y la centroizquierda en la segunda gana. Por supuesto que gana Duque o Rodolfo. En Santander, el 65-70%, 65-75%, desde hace muchos años se inclina por proyectos de derecha. Y el 30-35, digamos, respalda posiciones de centro, izquierda e izquierda. Petro sacó hace 4 años en primera vuelta el 21. Y ahora Cepeda sacó el 29, un aumento de 8 puntos. Pero bueno, estaba en el gobierno. Sí. Pero Rodolfo sacó 66 en la primera y 73 en la segunda. Sumado de la Espriella y Paloma, alcanzaron en la primera 64. Y yo creo que van a ir arriba en esta, arriba del 70. Definitivamente, digamos que los dos, de la Espriella y Cepeda, independientemente del que gane, pero ya de acuerdo con lo que usted nos ha mencionado, perdón, pareciera ser pues de la Espriella, pero independientemente de eso, los dos van a sumar con sí respecto a la primera vuelta. Sí suman algo. La vez pasada Petro sumó 3 millones arriba y Rodolfo sumó 2 millones algo. Sí suma. El problema es cuál es un poco los franceses que saben mucho de política nos enseñaron que uno en la primera vuelta vota por el que lo identifica en su interior, por el de uno.
ya ese hombre piensa como yo, esa mujer defiende los derechos de las mujeres, defiende los campesinos, defiende el medio ambiente o defiende la familia. Primera vuelta votamos por el que nos gusta. Y en segunda vuelta, dicen los franceses, saben mucho de política, usted vota en contra del, es decir, contra el que no quiere que llegue. Entonces, Colombia, y lo que nos demostraron las elecciones es que la gente no votó por propuestas, no votó por la reforma agraria de Petro, no votó por el bono para las viejas y los viejos, no votó por colpensiones, no votó por la reforma de Petro, y tampoco votó por las propuestas de la Espriella, que yo no le conozco la primera, más allá de un tigre, de una avanzada y una estrategia digital y en medios impresionantes. Yo no le conozco, más allá que va a dar duro el orden. Sí. Entonces la gente no votó por propuestas. La gente votó, o usted quiere que el gobierno de Petro que continúe en Cepeda, o usted quiere que eso hay que cambiar porque nos está haciendo mucho daño. Eso no va a cambiar radicalmente. Y desde el domingo a hoy, la campaña de Cepeda y de Petro y el gobierno de Petro, que es su jefe de debate, no ha hecho otras cosas que ratificar lo suyo. Entonces yo creo que no va a haber cambios. De cierta manera podría decirse, Julio, que bueno, como la gente parece ser que votó, como usted dice, lo de la Espriella, no tanto por él, por sus propuestas, porque me gusta esto, porque me gusta la propuesta a favor de las mujeres, de los campesinos, de esta reforma, sino porque no quería el continuismo. Podía pensarse que así como de la Espriella es el candidato contrario al que la gente no quiere que llegue, cualquier otro candidato que estuviera en el puesto de la Espriella podría llegar a ser el presidente. Ahí hubiese podido estar Pedro Pérez, Doña María, podría estar Fajardo, qué sé yo, Claudia López, o el que llaman el Balín, hubiese podido surgir un outsider. Un outsider es eso. Es alguien outsider, traduce forastero, alguien que viene de fuera del sistema político. Primera característica de un outsider, totalmente desconocido en la política. Dos, que no haya militado y haya hecho vida política en un partido de los que existen. Tres, que se erija como redentor. Y cuatro, los malos de todos son los políticos. Los políticos son los malos. Por eso él asumió, dijo, no con políticos, y nosotros somos los nunca. Petro y ellos hablaban de los nadie. Es un populismo de izquierda. No, los nunca, o sea, los que no dependemos de la teta del Estado, los que no vivimos del político. Entonces, esos cuatro elementos los cumple de la Espriella. No los cumple Cepeda. Cepeda es un político tradicional, hijo de senador, que hace parte de la élite política. Es un hombre, yo lo conozco personalmente, es un hombre sano, políticamente hablando. No tiene ambiciones, él no quería ser candidato. Si no es por el debate y en la corte con Uribe, no hubiera sido candidato. No era el candidato de Petro, sino que se monta y en política y hay veces que hay cosas que son irreversibles, ¿sabes? Pero Cepeda es un político tradicional, mal candidato. En redes, en el marketing, en la mercadotecnia, no funciona. ¿Y la candidata a vicepresidencia cómo le parece? No, pues pésima. Esa señora merece todos los respetos míos. Yo quiero mucho a los indígenas. Pero una cosa es ser indígena y otra cosa es hacer campaña para ganar elecciones, a convencer a la gente, para ganar votos. Eso es otro mundo. No, eso. Y desde el día uno pareciera que Cepeda está haciendo una campaña para no ser presidente, antivoto. Uno dice, ve, salía a leer, centrado en la campaña en eventos en la calle, cuando es lo más engañoso del mundo. Usted puede reunir aquí 50.000 personas y al otro día saca 1.000 votos. Llevar gente a plaza es engañosísimo. Hoy la gente vota por el que más ilusiona. ¿Quién ilusiona más de un mañana mejor? Y ese es un tema emocional. Cepeda es antiemocional, en cambio de la Espriella, con toda su estructura de marketing alrededor del tigre, de nomar, de cambiar a los bandidos, tal.
recogió y concitó el antipetrismo, que no es de ahora, lo cultivó Petro en 4 años. Petro ganó por 400.000 votos. No se olvide. Y no pudiera ser ahí también, hablando de hace 4 años, el tema de Rodolfo Hernández. Él también, mucha gente votó por Rodolfo sin conocerlo porque es que Rodolfo no fue a todos lados. Y para segunda vuelta ni siquiera hizo campaña porque él decía que estaba amenazado. Entonces, ¿qué pudiéramos pensar nosotros? Donde haga campaña, donde de pronto no pasen tantas cosas que dice que pasaron, hubiera sido el presidente Rodolfo. Realmente a él lo asustan, ¿no? Hay muchas personas creíbles que dicen que a él lo asustan. Sectores armados, y lo sacan, se va al país, recuerda, apareció casi en peloto por allá en un velero en Miami, y salió que lo habían amenazado con un cuchillo. No hizo campaña, pero recuerde que hace 4 años en la primera vuelta ganó Petro. No perdió, perdió Rodolfo. Rodolfo tenía que remontar. No remontó. Por eso, donde haga campaña, de pronto hubiera sido presidente. Probable. Sí. Es probable, hubiésemos tenido vicepresidenta, porque él tenía varios cánceres, sí. Y lo más seguro es que se hubiera muerto. Marilén Castillo. Pues asumiría la vicepresidencia. Pero Rodolfo no era un hombre, al contrario a Cepeda, Rodolfo no era político. Era un hombre de las redes, de TikTok, ¿no? Emocional, era una marca. Cepeda es político y obedece a unas estructuras políticas, digamos, de izquierda, y se ha negado, un poco recibiendo como las enseñanzas de lo que pasó con Petro, se ha negado a establecer acuerdos con políticos tradicionales, que hubiera sido otro escenario. Cepeda de la Espriella. No, Cepeda. Se negó a recibir apoyos de lo que él dijo, los Roy, los Benetti. Yo no voy con pero allá llegan todos. Bueno, igual de la Espriella. Yo como político no. Pero una cosa es decirlo abiertamente y aparecer con ellos y hacer campaña, y otra cosa decir que no. Y la política es muy compleja. Pero lo cierto es la posibilidad de llegar a nuevos sectores. ¿A dónde puede llegar Cepeda? A los sectores de centro como de la Espriella. Pero Petro y sus amigos duraron 4 años insultando, defenestrando al centro, diciendo que eran uribistas enclosetados, que le estaban haciendo el juego a la derecha, que eran tibios, que ni chicha ni limonada, que se habían ido a ver ballenas, que no se definían. Duraron insultándolos. Y desde el domingo, como por arte de vivir que vengan amigos, eso no, ahí dejaron. Por eso es que el sector de Claudia puede apoyar a Cepeda y puede firmar lo que sea, por eso que firmen no pasa nada. Las posibilidades de que el centro llegue más donde Cepeda, después de esos 4 años de tratamiento, Petro duró meses diciendo de todo contra Claudia y Fajardo, pero de todo. Y la semana antes ya defenestró y denigró de Roy Barreras. Invitó y prácticamente abortó a Roy Barreras. Y ahora sí, mira, ayuden, nadie les cree. Ahí hay un tema de credibilidad política. De cierta manera se podría decir que Petro tendría algún porcentaje de responsabilidad en el hecho que Cepeda no gane. O sea, cuando digo eso me refiero a lo que usted dice de los 4 años, de pronto no los aprovechó, de pronto ahora cuando después de la primera vuelta salió a decir todo lo que dijo, y eso más bien no le sirvió a Cepeda, sino que fue en contra. En meses, incluso el mismo lunes 22 en adelante, las valoraciones van a hacer eso, que la gran votación de Cepeda, que hoy está en 41, y tanto la pérdida es producto de los errores y los desaciertos y los aciertos de Petro. O sea, un gobierno de izquierda en el gobierno con realizaciones importantes, porque las tiene. 700.000 hectáreas, eso nunca lo había logrado, entregarle a gente desvalida, campesinos, víctimas de la reforma agraria. La reforma pensional que la Corte no ha aprobado es una reforma pensional que todo el mundo sabe que es muy buena. El bono de pasarlo de 80.000 a 240, eso está bien. El salario mínimo. Pero eso jugó para la favorabilidad que tiene él, digamos.
Pero en la definición es que la gente cuando va a votar la memoria es muy corta. Es una memoria de meses. La gente no está pensando en que hace 10 años. Es una memoria muy corta. Sí, en lo más reciente que ha ocurrido, ¿se acuerdan? Entonces, ganó la oposición al gobierno. ¿Y quién la concitó? Un personaje que hace 3 meses en política no era nadie. De la Espriella, podía ser otro. Él concitó toda la oposición al gobierno. Que en Colombia, por ser un país godo, un país conservador, jerárquico, es mayoritaria. Colombia mayoritariamente no es de izquierda. La izquierda por primera vez obtiene el 40% de la votación, pero mayoritariamente no es de izquierda. Mayoritariamente en un 60, 70% es de derecha. ¿Qué hacemos? Bueno, estamos viendo más o menos el panorama, lo que se avecina para este 21 de junio. Se está, no sé, moviendo redes y está un poco la gente preocupada, lo he visto en varios medios, que de pronto pueda nuevamente llegar ese estallido social. Ya están algunos focos en Bogotá, en Medellín, en Cali. ¿Cómo ve usted ese panorama? ¿Será que estamos preparados para una versión 2.0 de ese estallido social? O no sé, la gente ya está más preparada porque el otro estallido del anterior teníamos una pandemia, venía la gente de sus casas asustada con una enfermedad que los podía matar. Y de pronto fue un poquito más, digamos que en sus casas, ¿sí? Ya en este caso estamos en otro aspecto totalmente diferente. De pronto la gente sí busca un cambio al gobierno actual y de pronto no se quieren aguantar ese estallido 2.0 social que se avecina, que dicen muchos. Pero las sociedades nunca los hechos se presentan iguales siempre. El contexto del estallido social veníamos de un gobierno que negaba todo. Que se acuerda que Duque iba a aprobar una reforma tributaria regresiva. Carrasquilla, Duque, regresiva. Veníamos de la pandemia, la gente encerrada, con todas las patologías psicológicas y psiquiátricas en la mesa. Y cuando hubo protestas, la policía reprimió muchas manifestaciones. Eso no va a suceder ahora. No va a suceder ahora. De alguna manera ahí se consolidó una mayoría a favor de Petro contra el establecimiento. No, eso no va a suceder ahora. Y uno de los elementos buenos para mí, para otros creen que con mentalidad conservadora creen que de derecha creen que no, es que Petro le dio ciudadanía política y reconoció a miles de colombianos que no tenían acceso a nada. Indígenas, campesinos, gente de los sectores populares, gente golpeada por la economía, por la política, les dio ciudadanía política. Y eso no va a cambiar. En adelante, un actor importante en la vida del país van a ser las marchas, van a ser las manifestaciones, las protestas, los planteos. Eso no se va a ir, eso se quedó. Antes esas marchas eran minúsculas y la policía las reprimía. Yo creo que con De la Espriella va a haber un periodo muy tenso, muy difícil también de adecuar un modelo de tratamiento de la protesta, porque si va a haber la represión abierta va a haber problemas. Tiene que haber ahí un mecanismo de tal manera que se permita la protesta, que es un derecho constitucional aquí en cualquier lado, pero que sea una protesta pacífica, que no pase al vandalismo. Porque la protesta en Colombia tiene un componente para hacerse notar de vandalismo y violencia. Protesta sin violencia. Eso no pasa acá, eso pasa en Tokio, en París, en Londres. Protesta para que sea visible y los protestantes saben, tiene que haber confrontación, vandalismo y violencia. No, y él lo dijo, por lo menos en teoría la gente lo sabe. Las protestas yo no las voy a prohibir porque eso es constitucional, se pueden hacer las protestas siempre y cuando sean pacíficas, pero, dijo De la Espriella, si me van a cerrar vías, si me van a atentar contra los policías, ahí sí no puedo tolerar eso. No, y estamos de acuerdo, no es posible que una protesta de 50 personas cierre una vía nacional y pare el tráfico, el transporte de pasajeros, la economía, los productos perecederos, el transporte aéreo. No es posible. Hagan la protesta.
y cierren por media hora, qué sé yo, pero no obstruyen y se vuelva eso una constante. Porque el daño hacia la ciudadanía que no está protestando es mayor. Entonces, ahí, ese gobierno tuvo muchas dificultades con eso, porque primero desmontó el ESMAD y le prohibió a la policía acompañar las protestas, y menos cuando habían desafueros, el ESMAD, que ahora tiene otro nombre, un nombre rosa, tienen que autorizarse desde Bogotá. Prácticamente se fue. Entonces, no, aquí hay protestas. Aquí duró cerrado la vía Barranca y al aeropuerto. ¿El aeropuerto cuánto tiempo? Y eso generó Los productos. unas afectaciones muy fuertes. Eso no puede pasar. Y eso hace parte de la madurez democrática, que hay que ganar. Eso es democracia, pero respetemos las reglas entre todos. Pero Julio, dado el caso, un escenario hipotético, gana de la Espriella, y así como ocurrió este 31 de mayo, Petro no reconoce esas elecciones. ¿Qué panorama se ve ahí? No pasa nada, es que las elecciones en Colombia obedecen a un sistema electoral donde hay contrapeso de poderes todos distintos, es un órgano independiente y es el que reconoce con el Consejo Nacional Electoral Nacional y la Corte Suprema reconocen al presidente. O sea, Petro puede decir misa, puede empelotarse en el Palacio de Nariño, puede convocar a medio mundo, no pasa nada. Que genera, digamos, un conflicto político, como quiere que Petro no... Tiene mucha gente que lo sigue, sí, pero eso no va a pasar nada. Bueno. Siempre Colombia pues ha sido un país de derecha y el primer presidente de izquierda pues ha sido Petro. Si se confirma en la segunda vuelta el triunfo de la Espriella y regresa, digamos, la derecha a dirigir al país, ¿se podría decir lo siguiente, Julio, o de pronto sería muy irresponsable, muy rápido, que la izquierda fracasó en Colombia? No, no creo. La izquierda, ser de izquierda en Colombia era una cosa estigmatizante, ¿no? Porque se le asociaba con las guerrillas que ponían bombas, que secuestraban, que mataban soldados. Ya no tenemos guerrillas. Las estructuras hoy que Petro está negociando de la paz total, que es un fracaso, en 9 mesas son traquetos. El ELN, digamos que es la última guerrilla ideológica, terminó siendo en su mayoría dedicada al oro ilegal y al narcotráfico. Entonces, digamos que eso ha cambiado. Y la izquierda llegó para quedarse. Obtenía el 5, 7%. Hoy tiene el 40%. No sé, dentro del caos institucional, porque las izquierdas antes dependían política e ideológicamente de grupos armados. Y eso era complicado. Hoy ya no, la izquierda de hoy no tiene vínculos, excepto algunos sectores que tendrán romances y añoranzas. Pero hoy la izquierda no depende de grupos armados. Es una izquierda civil en las calles. Hay una bancada de congresistas grandísima, la más grande, concejales, alcaldes, diputados. Es una izquierda civilista. Y esa es la izquierda, como en todo el mundo. Entonces la izquierda llegó para quedarse. ¿Cuándo volverá a ser gobierno? Si pierden el 21, no sabemos. No sabemos. Hay sectores que dicen que la llegada de la Espriella va a reanimar la economía que no colapsó con Petro, pero que algunos indicadores se estancaron, la va a dinamizar en 1 o 2 años, fuertemente. Es probable. El sector minero energético de Petro lo satanizó, que eso era peor que la cocaína, el petróleo, el oro, el fracking. Eso al otro día va a generar otra dinámica y esos son recursos. Y Santander sigue menos, sigue bastante. Sí. Vamos llegando casi a la hora de este especial. Vea, toca traer a Julio antes, los días antes de las elecciones, a ver cómo se ve el panorama. Por favor, Joel, regálame la banderita. Siempre regalamos a nuestros invitados una banderita de Colombia. Qué bueno. Como son futbolistas los que en mayoría hemos traído,
pues les decimos que para que apoyen a la Selección Colombia a partir del 17 de junio, que empieza a jugar con Uzbekistán un día antes de mi cumpleaños, para que lo tengan en cuenta, señor Oscar. Pero usted en este caso, para que hablemos de esa democracia, de esa Colombia que tanto queremos, que todavía cree en las instituciones y que esperamos que el próximo 21 de junio elija bien. Para terminar, Julio, ¿cómo ve esa elección? ¿Cuál es su pronóstico pensando en el 21 de junio? Yo creo que, excepto un hecho sobreviniente, que es posible, probable, no vemos, si no pasa nada extraordinario, se va a repetir lo que pasó el 31 de mayo. El presidente va a ser de la espriella. Yo creo que la campaña, el proyecto de Cepeda, después del domingo fue golpeado estructuralmente, no ha arrancado una campaña de segunda vuelta. Y conociendo cómo es el presidente, tienen en Petro el peor jefe de debate. Sí. Y Petro no va a cambiar, porque el país se ha dado cuenta que es obstinado, terco, radical, cree de tener la razón por encima. Él se cree líder mundial, ególatra, narcisista, misógino, y con una retórica, etc. Yo creo que no va a cambiar mucho. No va a cambiar mucho. Vi hace unos días una intervención de Vicky Dávila por ahí en un TikTok donde decía: dejen que hable Petro, déjenlo, no lo vayan a detener, no lo vayan a parar, le está haciendo campaña de la estrella. O sea, imagínense. Entonces, pues bueno, eso para los seguidores de la estrella, pues dirán, bueno, mejor sí que siga hablando entonces, porque lo que está haciendo es al contrario. Sí, porque como lo que se midió fue la favorabilidad del gobierno, pues ya está medida. Y yo no creo que del 31 al 21 muchos colombianos cambien la favorabilidad del gobierno. Oiga, no, si lo ha hecho muy bien. Yo no creo. Así digan que no a la constituyente. Sí, eso ya fue muy tardío. Esa constituyente hizo un daño terrible para la propuesta, digamos, de Cepeda y del gobierno. Porque Petro la diseña como un martillo de piedra contra el Congreso. Usted, como un San Benito, ¿no? Bueno, yo le tengo que cobrar algo a usted, porque me decía que los videntes habían dicho que de pronto ganaba. No, es que no es que yo, o sea, sino que yo vi, ¿no? Yo vi eso, que muchos videntes salían, Cepeda va a ser el ganador en primera. Y en primera. Es más, pero es que también, inclusive yo le iba a preguntar a Julio, no tanto de los videntes, sino de su punto de vista, todas las encuestas, las encuestas sobre todo. Excepto la de una. Atlas. Esa, sí. Bueno, Con la mayoría todas estaban de propósito de la ganador a Cepeda en primera vuelta. Esto cambió. De la estrella representa una derecha fashion, horizontal, mediática, juvenil, que no ve esas estructuras, ni caudillos, ni partidos verticales. Y un poco como es el modelo de la derecha en América Latina y en Europa. En Europa la Meloni es un show en los medios. Es una mujer también aquilatada, pero es de derecha. Entonces, la derecha tradicional que por primera vez abandera Uribe desde 2002, esa derecha cambió de liderazgo, ahora es de la estrella. Por eso Uribe sale. Entonces, ¿pero cuál fue la pregunta? ¿No? O sea, sería básicamente, es que como Marta habló también de lo que yo entiendo, yo quería, la pregunta es en el sentido que todas las encuestas daban a Cepeda. Entonces, ¿ahí qué pasó? Se Y a Paloma mucho más arriba de lo que pasó, ¿no? Sí, entonces el tema de las encuestas. Entonces, las encuestas también cambiaron. Pero con esa ley de las no, encuestas también la Corte acaba de declarar inexequible los puntos. Esa modalidad de encuestas, de ir que era el plus de ellos, es que buscamos a la gente, lléneme, este es el carretón, llénemelo. Resulta que no, la única encuesta que atinó se acercó fuera de Atlas Intel, que es una encuesta digital. A mí, yo contesté esa mañana una encuesta, me llegó a mi correo de un tanque y contesté 10 preguntas en mi correo y la envié.
Uy, se impone esa encuesta, por eso la que atinó fue la de Atlas Intel, que son encuestas digitales, no son presenciales, porque presencialmente todavía hay un voto oculto, la gente no dice, no, yo voy a votar por el Asprilla, como el sí, el no, no, la gente es más transparente y más sincera cuando es secreto, es sola. Nadie lo ve. A mí no me ha llegado, ojalá me llegue rápido. Entonces las encuestas cambiaron. Las encuestas que se hicieron tradicionalmente se descacharon. Y la encuesta que fue hecha que leyó el sentimiento y la emocionalidad hoy de la ciudadanía que está volcada en redes, que vive al día, que fue una encuesta digital, fue la que acertó. Vaya usted. Las encuestas en adelante no van a ser diferentes. Acertó que entre otras cosas le iban a prohibir que no se publicara. Así Fue es. la única que acertó. 2 puntos arriba, 3 puntos arriba de la Asprilla de Cepeda. Claro, Y acertó. Casicito lo que fue, prácticamente lo que fue en la realidad. Del resto, ninguna decía que ganaba la Asprilla. Ninguna. Bueno, Julio, se tiene que comprometer aquí Bueno, frente a la gracias. gente. Si no, 3 días antes de las elecciones, que sería un jueves, para hacer el análisis de lo que pasó ese 21 de junio. Muchas gracias. Aquí nos vemos. No, gracias a ustedes por la invitación inicial. Vea que nos faltó toda esa historia. Es que es muy bueno, la gente no conoce la historia y no hablemos solo de la parte política, de lo que ha sido Colombia, este país que tanto amamos, que tanto queremos y que esperamos que a partir de el 7 de agosto tenga una muy buena historia para todos aquellos que han sido afectados de una u otra forma por este gobierno, por el anterior, sí, pero aquí no decimos que este nomás, no, todos los gobiernos, el que no quería derecha, ahora tiene izquierda y así será de aquí en adelante. Bueno, su merced, ¿qué se le queda? Vamos a hablar la otra semana, mire, me llegó ya que estábamos hablando de los videntes y eso, me llegó un estudio astrológico de los dos candidatos. Cepeda, que es signo escorpión. Yo más o menos me puse a leerlo y sí le vi algunas cosas interesantes para que lo miremos más adelante. Y de la Asprilla, que es signo Leo. Entonces, esos dos signos, ¿cómo sería cada uno luego de un presidente que es Aries, que es algo bélico, algo peleadorcito? Entonces, ahí le cuento, vamos a hablar de ese análisis. ¿Qué se nos queda por decir? No, pues el próximo martes continuaremos acá con los mismos temas de siempre, que son pues lógicamente temas de mucha actualidad, de manera que nos vemos Dios mediante el próximo martes acá en Ole Mano Comunica. Aquel que dice, ay, venga, de pensiones, yo quiero que usted me resuelva la duda. ¿A dónde es que nos comunicamos? 311-619-5671. Y al 315-378-7964. Muchas gracias a ustedes por estar pendientes. Hoy en la parte de producción, Joel González, Oscar Javier Gómez y quien les habló, Marta Isabel Martínez. Gracias, Julia Acelas, y nos vemos el martes.